Colombia y la inequidad. Un análisis crítico. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano y político colombiano. Y este es mi podcast Píldoras del Saber. Bienvenidos. Hoy vamos a profundizar en un tema que afecta a millones de colombianos: la inequidad económica en nuestro país. Para esto, analizaremos datos del Banco Mundial y del DANE para entender por qué Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, y discutiremos las raíces de esta desigualdad y las posibles estrategias para abordarla. Empecemos con algunos datos que generan alerta. El índice Gini, que mide la desigualdad de ingresos en una escala de 0 a 1, llegó a 0,54 en 2023 en Colombia. Esto significa que la distribución del ingreso es altamente desigual, donde un pequeño porcentaje de la población posee una gran parte de los recursos económicos. Según la Organización de Naciones Unidas, ONU, un Gini superior a 0,4 es considerado crítico. ¿Pero qué significa esto en términos concretos? Significa que en Colombia los ricos se están volviendo más ricos, mientras que una gran parte de la población sigue luchando por salir de la pobreza. La inequidad se asocia a factores como la educación, etnia, raza y género, pero hay un aspecto crucial que muchas veces se pasa por alto: el lugar de nacimiento. Nacer en una región menos favorecida puede limitar gravemente las oportunidades de una persona. La alta concentración de ingresos no es solo un número, representa vidas, sueños y oportunidades truncadas. La desigualdad afecta a las comunidades más vulnerables y perpetúa ciclos de pobreza que son difíciles de romper. Si hablamos de desigualdad regional, Colombia tiene una geografía marcada por contrastes económicos. Según las cuentas departamentales, solo 8 de las 33 entidades territoriales tienen un Producto Interno Bruto per cápita superior al promedio nacional. Esto significa que 25 departamentos que albergan a cerca de 27 millones de habitantes están en una situación económica precaria. Por ejemplo, en el departamento del Chocó, el 67.7% de la población vive en condiciones de pobreza monetaria, y en La Guajira, este porcentaje es del 65.3%. En contraste, en departamentos como Cundinamarca y Caldas, la pobreza se sitúa alrededor del 21,5% y 22.3% respectivamente. Estas cifras no solo reflejan la disparidad económica, sino que también revelan cómo el lugar de nacimiento afecta las posibilidades de desarrollo. La educación es un factor crucial en esta discusión, pero en Colombia se ha convertido en un factor de exclusión. Los resultados de las pruebas Saber 11 muestran que las escuelas públicas en regiones periféricas tienen un desempeño mucho más bajo que aquellas en el centro del país. En departamentos como Guainía y Vaupés, ninguna escuela oficial se encuentra en niveles superiores, mientras que en Quindío, Bogotá y Santander, más del 30% de las escuelas están en niveles altos. Esta desigualdad educativa se traduce en oportunidades limitadas para los jóvenes, perpetuando un ciclo de pobreza que se transmite de generación en generación. Sin una educación de calidad, los jóvenes en regiones rezagadas
tienen pocas posibilidades de mejorar su situación económica. Pero no solo la desigualdad y la educación son temas críticos. También enfrentamos desafíos fiscales que complican aún más la situación. Según el equipo de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, para cumplir con la regla fiscal, el gobierno deberá reducir drásticamente su gasto entre un 20% y un 40% para finales de 2024. Esto es alarmante, ya que el déficit primario acumulado hasta agosto de 2024 alcanzó el 1.2% del PIB, superando el límite exigido. Este déficit fiscal se ha visto agravado por una baja en el recaudo tributario, que ha registrado un faltante de por lo menos 8.1 billones de pesos. Esto implica que el gobierno enfrenta una presión considerable para equilibrar sus cuentas, lo que podría resultar en recortes a programas sociales vitales para combatir la pobreza y la inequidad. La situación fiscal se complica aún más con el aumento de la deuda externa, que llegó a 197.500 millones de dólares en julio de 2024. Esta cifra representa el 48.7% del Producto Interno Bruto PIB. La deuda pública supera los 113.000 millones de dólares, mientras que la deuda privada alcanza los 84.000 millones de dólares. La comparación con el inicio del año muestra que, aunque el aumento fue mínimo, la devaluación del peso ha agravado la carga de la deuda. ¿Pero qué significa esto para el ciudadano del común? Significa menos recursos para programas sociales, menor inversión en infraestructura y por ende menos oportunidades para aquellos que ya están en desventaja. Las decisiones tomadas hoy tendrán repercusiones en las generaciones futuras. La tasa representativa del mercado, TRM, se ha elevado, lo que significa que la deuda, al convertirse en pesos, se ha incrementado significativamente. Esto crea un entorno de incertidumbre y vulnerabilidad económica, especialmente para los más pobres, que son los más afectados por cualquier ajuste fiscal. No podemos dejar de mencionar cómo estas dinámicas afectan el comercio internacional. Según el informe Business Ready del Banco Mundial, Colombia ocupa el puesto número 37 de 50 países evaluados en comercio internacional, y el pilar de eficiencia operacional es el peor calificado. Las deficiencias en la infraestructura digital y la interoperabilidad de servicios están limitando nuestra competitividad. Los costos y tiempos para cumplir con los requisitos de exportación e importación son desventajosos en comparación con otros países de la región. Esto no solo afecta a las empresas, sino que también tiene un impacto en la creación de empleo y en la economía en general. Entonces, ¿qué se puede hacer para cerrar estas brechas? Es fundamental que se implementen políticas que aborden las desigualdades regionales, invertir en infraestructura, educación y salud en las regiones rezagadas puede tener un impacto significativo en la movilidad social. Además, el gobierno debe centrarse en mejorar la eficiencia de los procesos aduaneros y comerciales, simplificar trámites y digitalizar las operaciones aduaneras son pasos esenciales para hacer de Colombia un lugar más atractivo para la inversión y el comercio. Podemos ver
que lejos de los discursos continuos del gobierno por el bienestar social y sus avances en el país, las cifras lo desmienten, cerrando este año con alta zozobra en cuanto a las gestiones realizadas. Necesitamos un enfoque integral que no solo busque el crecimiento económico, sino que también priorice la equidad y el bienestar de todos los colombianos. Desde la educación hasta la reforma fiscal, cada acción cuenta en la construcción de un país más justo y equitativo. Los temas económicos son asuntos que se deben afrontar no en serie, sino en serio, alejados de posturas ideológicas y sí, en cambio, reconociendo que el mercado habla y ningún gobernante que pretenda sacar adelante a un país puede hacerse el de los oídos sordos. Hacerlo constituye una franca majadería. El mejor ejemplo es China, país que en un momento determinado de su historia, más allá de sus convicciones y creencias, entendió que su desarrollo pasaba por la idea necesaria de dejar a un lado sus utopías y con pragmatismo debía no solo atender su consumo interno, sino también salir a comercializar sus productos, conquistando los mercados de todo el mundo con una visión claramente capitalista. ¡Qué paradoja! Ojalá nuestro país enderece el rumbo más temprano que tarde. Ojalá lo hiciera el actual gobierno, haciendo gala de que lo malo no es errar, sino permanecer en el error a sabiendas de que se está transitando por el camino equivocado. De lo contrario, no le alcanzará ni siquiera el periodo de 4 años al próximo presidente de Colombia para recuperar todo el terreno perdido en el gobierno de Gustavo Petro, que ha constituido un franco desastre. Gracias, muchas gracias nuevamente por acompañarme en este frío y desprevenido análisis que da cuenta sobre la inequidad en Colombia. Los invito a reflexionar sobre estas cifras y repensar sobre el país que queremos. Espero nos encontremos dentro de 8 días, como de costumbre, en un nuevo episodio de su podcast Píldoras del Saber. Hasta entonces.